todos, bienvenidos a mi canal. En este vídeo os enseño cómo transformé un peluche normal en un peluche de hombro y además cómo fue que hice mi propio peluche de hombro desde cero. Empiezo con el peluche de hombro normal, entre comillas, ya que creo que es más fácil y en caso de que alguien quiera intentar esto en casa es más sencillo de seguir. Entonces primero hace falta una serie de materiales que pues cada uno puede elegir los que mejor le vengan a mano. Entre ellos están los imanes, que es la base de este proyecto, algún tipo de tijera, cúter, etc. Fieltro para que en caso de hacer la base de fuera la quieras recubrir con fieltro, como hice yo. Luego un material duro para hacer esa base donde van a ir los imanes colocados dentro del peluche y fuera. Hilo, en mi caso, pero también puedes usar una pistola de silicona caliente, pegamento, lo que quieras. Y por último, el peluche. Mi manera de hacer estos proyectos es primero encontrar lo que es la base del peluche e identificar las costuras para cortar por ahí y tener un acceso directo al interior del peluche. Yo antes de empezar a cortarle las costuras a Igor le quise apañar un poco las orejas porque siento que estaban como demasiado levantadas y parecía Dumbo. Lo que hice fue usar la costura invisible, creo que se llama, que es muy difícil de grabar y explicar, pero voy a intentar hacerlo lo mejor posible, y consiste en doblar los bordes de ambos lados que quieres coser juntos y simplemente pinchar de manera superficial en un lado y luego en otro. Vas haciendo como una especie de escalera y luego al final, al tirar, las costuras como que se quedan en el interior y se quedan invisibles. Así que eso fue lo primero que hice y esa costura es la que más utilizo en este tipo de cosas. Así que si alguien la quiere implementar, hay muchos vídeos en YouTube que lo explican seguramente mejor que yo, y si no, pues en vez de coser lo puedes pegar con una gotita de silicona, con pegamento o con lo que quieras. Volviendo al tema de las costuras, en este caso simplemente es ver dónde están las costuras de la parte donde quieres colocar ese imán, cortar un poquito con cuidado porque si cortas de más se puede abrir como toda esa parte y luego vas a tener que coser como más zona. Una vez eso, yo quito el relleno porque los peluches suelen estar como rellenos hasta arriba y lo que a mí me interesa es quitar algo de relleno para poner ese material duro que yo usé como una esponja que es bastante dura para pegar el imán para que no se esté moviendo y para evitar que se vaya más para adentro. Entonces, para coger ese material duro y que justo quede de la forma del peluche, es simplemente prueba y error de ir cortando piezas. Yo siempre empiezo de más grande a más pequeño para que en caso de que sea demasiado grande pues pueda ir cortando poquito a poquito hasta que sea el tamaño perfecto, que no sea ni muy grande ni muy pequeño, lo justo y necesario para que se quede completamente quieto, estable, etc. Una vez esto, yo con un rotulador marco el centro y donde quiero tener ese imán puesto y simplemente hago una pequeña incisión. No recorto del todo, sino que le hago como un pequeño bache para pegar el imán y que no sobresalga del material este. Siempre antes de finalmente pegar el imán a la base, procuro comprobar cuál es la parte que voy a dejar como en el exterior para que se una con los otros imanes. También es importante como comprobar la fuerza, ya que los imanes juntos pueden pegar mucho, pero luego hay que pensar que va a tener la capa del peluche, va a llevar la capa de ropa y el otro lado del imán también va a llevar su fieltro y va a estar encima de la ropa. Entonces, antes de pegar nada es mejor comprobar fuerza. Yo lo que hago es coger pues no sé, la cantidad de telas que voy a utilizar, gordas o gruesas, finas, lo que sea, y probar si el imán aguantaría con él o no. Una vez hemos hecho todos estos pasos y tenemos nuestro circulito hecho para ponerlo dentro del peluche con el imán pegado, lo que queda es cortar o coserlo siguiendo
si lo vas a coser siguiendo lo de la costura invisible, como hice yo, y cerrarlo completamente, asegurarse de que el imán está bien centrado donde lo quieres y comprobar que no te has dejado ningún agujero, porque al cortar pues deshaces nudos. Si sigues tirando el hilo lo puedes abrir, entonces es muy importante cerrar. Yo cierro como por encima de donde he cortado y donde veo un hilo suelto, por si acaso. Para hacer la base es exactamente lo mismo que con el peluche, pero sin el peluche. O sea, yo lo que hago es cortar una forma del material del mismo material que hemos usado para fijar ahí el imán. Me señalo el centro, le hago un pequeño surco y, muy importante, esto sí que sí, antes de pegarlo, ya es el último momento en el que vas a comprobar que no pegas la cara equivocada del imán. Entonces simplemente escoger el imán, ponerlo donde el peluche y comprobar que es la cara buena, que no es la cara opuesta, y ya simplemente pegar la cara que no vas a usar encima del circulito que hayas hecho. Y a mí me gusta personalmente cubrirlo con fieltro, que además no le hago una costura muy importante ni muy bonita, porque es simplemente para, por si en caso de que se despegue el imán, pues por lo menos esté dentro de una bolsa de fieltro que está recubriendo todo, y así pues evites que se te pueda salir y perder si es un imán tan pequeño como el mío. Y así es como tendríamos ya nuestro primer peluche de hombro, que yo diría que es bastante más sencillo y que es bastante amistoso con gente que no lleva muy bien lo de las manualidades. Ahora sí que sí, pasamos al peluche más complicado, que es el hecho desde cero, que es Perry el ornitorrinco. Yo este proyecto, si me lo hubiese podido quitar de encima, lo habría hecho. Lo que pasa es que no encontré un peluche de Perry el ornitorrinco que me gustase del todo, así que dije, voy a intentar hacerlo. Y esto es lo que salió. Mi primera idea fue buscar en Pinterest o en internet algún patrón de costura como hay para las camisetas o como hay para otros peluches, y encontré uno que parecía que me iba a gustar, así que lo hice o lo dibujé en tamaño pequeño para no gastar mucho material y probé a juntar las piezas para ver si realmente me interesaba y me gustaba cómo quedaba. Lo que pasó es que no me gustó cómo quedaba, entonces intenté buscar otra forma de hacer este peluche de hombro. Se me ocurrió la brillante idea de coger un modelo 3D, modificarlo para dejarlo en la posición que yo quería y con los accesorios que yo quería, y luego de ahí meter ese modelo 3D en aplicaciones que existen para generar patrones, o en la misma aplicación de diseño 3D que es Blender, pues eso, para hacer el patrón. Y me salió un patrón. Lo que pasa es que ese patrón no era del todo muy asequible a la vida real. O tenía muchas partes, o eran piezas muy raras y se iba a ver todo muy mal. Así que tuve que buscar otra opción. Esa otra opción fue, me invento yo un patrón de peluche. Y a eso fui. Intenté hacer un patrón de peluche desde cero, en una hoja, dibujar las piezas, las de delante, las de detrás, la de abajo, el pico, las patas, todo. Esos patrones los pasé a tela en tamaño menor al que finalmente iba a querer, y quedaba bien, pero a la vez no. Y además no tenía con qué rellenarlo como tal, no tengo relleno de peluche, entonces pues quedaba como muy cálido, muy blando todo, muy arrugado. Entonces tuve que buscar otra manera. Y esta última manera fue con la que creo que he acertado, porque al final es la que he usado para el producto final, y fue utilizar la goma espuma para modelar la figura y luego de ahí sacar el patrón y las piezas. Entonces sé que esto, para alguien que no tiene tanto tiempo libre como yo, ni está tan implicado en hacer cosas así, es demasiado lío. Pero pues yo me había quedado con las ganas de hacer este peluche de hombro, y ya digo que no había encontrado ninguno, ni barato
ni que me gustase como tal, como para decir, lo compro y hago como con los demás peluches de hombro que he hecho. Y por si a alguien le interesa, pues voy a explicar cómo ha sido el proceso de esta última idea de hacerlo con goma espuma. Lo primero es encontrar muchísimas referencias del peluche que quieres y tener más o menos una idea clara de en qué posición vas a querer el peluche, qué tamaño, los puntos de vista que vas a tener, etc. Y esto hice. Me busqué varias fotos de referencia de Perry el ornitorrinco y de ahí intenté como dibujarlo de frente, de lado, de espaldas, de arriba, de abajo, de todas las posiciones más o menos. Y luego quise marcar la altura. Creo que ha quedado demasiado grande para lo que es un peluche de hombro y además es un poco pesado y como que aguanta pero parece que se va a caer. Pero da igual, ha quedado genial. Entonces, empecé con decidir la altura. Yo tenía una goma espuma de 2 centímetros de alto, entonces creo recordar que lo quería 12 centímetros de alto y pues calculé cuántos cuadrados iba a necesitar para que llegase a 12 centímetros de alto. Cuadrados porque marqué una altura y una anchura, entonces pues si quería el Perry 5 centímetros de ancho eran cuadrados de 5 por 5 y así pues varios encima hasta llegar a 12 centímetros. Si te animas a esto, lo primero, y si tienes goma espuma de otro calibre, en plan pues de 3 centímetros, pues hay que echar cuentas para saber cuántos cuadrados o rectángulos o lo que quieras vas a utilizar para llegar a esa altura. Fui pegando los cuadrados entre ellos con silicona caliente, con mucho cuidado porque si está muy caliente, nunca mejor dicho, te puedes quemar y te haces mucho daño. Y según iba viendo yo mi dibujo desde los lados, desde el frente, etcétera, y las imágenes de referencia, iba poniendo diferentes pedacitos de goma espuma, en plan, pues esto un ojo, esto otro y esto otro. En esta fase no es importante como tal en la forma, sino la posición, aunque como es goma espuma, la verdad es que si te equivocas, puedes volver a poner un cacho y vuelves a darle forma, o si no lo quitas del todo, lo cortas del todo, vuelves a poner una pieza y se empieza desde cero. Una vez has pegado las formas iniciales, toca la parte que más miedo me dio porque la puedes cagar un poco, que es darle forma. Esto es muy simple, consiste en con una tijera, en mi caso, porque a mí me gusta más usar la tijera para estas cosas, ir cortando pequeños cachitos de la goma espuma hasta conseguir darle forma, o sea, de los cuadrados, por ejemplo, que apilé, intenté darle la forma redondeada arriba, abajo intenté también hacer lo mismo, la cola, etcétera, para que no se viese tan puntiagudo y para que pues al final pareciese Perry el ornitorrinco y no 4 formas apiladas una encima de otra. Una vez estás más o menos contento con la forma que le has dejado al peluche, toca una parte que no es tan guay, que significa, crear el patrón. Yo en mi caso creé el patrón pegando cinta de carrocero, que es una cinta, o cinta de papel, también se conoce en algunos sitios, ir pegando cachitos hasta formar como una especie de capa por encima del peluche para que así cuando lo vas a cortar y lo vas a pegar en la tela te da la forma exacta de lo que has recortado. Para hacérmelo más fácil también, una vez terminé de hacer toda esa capa de cinta de carrocero sobre el peluche, quise con un rotulador, con cualquiera, marcar un poco dónde irían las costuras o los diferentes colores que quería usar en el Perry, el ornitorrinco, para que así fuese más fácil juntar todas las piezas y pegarlas al producto final. Después de marcar por dónde vas a cortar, le quise poner nombre, le fui poniendo nombre a las piezas según las iba cortando con mucho cuidado de no cargarte la goma espuma ni el patrón. Les puse también la dirección en la que iban para luego no liarme y las pasé a la tela. En mi caso era una tela de estas de piel sintética que por un lado tiene pelo y por el otro es como una tela normal. En la parte de detrás, que no se va a ver, que va a estar pegada, es donde marqué
mis patrones. Una vez marqué los patrones, hay veces que hay algunos patrones que sacas, por ejemplo el de las piernas, y se quedan con mucho volumen y eso como tal no lo puedes transferir al papel. Entonces simplemente hay que hacerle un corte con la tijera hasta que se quede como completamente plano. Por eso es importante marcar la pieza y la dirección para luego no saber si la pieza va boca arriba o boca abajo, en otro lado, etc. Una vez ya has marcado todas las piezas, yo tenía una idea de coser todas las piezas primero y luego ponerlas en el peluche, pegarlas, pero hubo zonas que se complicaron un poco, como la zona del pecho, el pico, los ojos, etc. Y ahí pues, simplemente decidí pegarlo con silicona caliente lo mejor que pude. Empecé pegando las patas y el pico y la cola, y ahí me acordé de que tenía que meter los imanes, entonces simplemente como hice con el Igor, marqué debajo el centro y marqué el tamaño de mis imanes, recorté un poquito y con silicona caliente lo pegué. Y ya tenía los imanes listos y preparados para pegar la tela por encima. A la hora de recortar la tela y de recortar las piezas, quise dejar un pelín de margen porque quería tanto pegar como coser. Entonces, mi idea era pegar el centro de las piezas un poquillo, ligeramente con silicona caliente, y por último confeccionar y unir las piezas cosiendo con la costura esta invisible, que creo que hice un mini dibujo en alguna parte de este proceso para enseñarlo, no sé si se entenderá, pero bueno. Y con mucho cuidado, pues eso, ir entre dos piezas haciendo esa costura invisible. Otra parte muy importante que me quedaba del Perry eran los 3 pelitos que tenía, que no tenía mucha idea de cómo hacerlo. Quería hacerlo primero con un cachito de acero, en plan, sí, no sé cómo se llama, acero finito y además moldeable, y recubrirlo como de hilo negro más grueso. Lo que pasa es que, claro, el hilo se escurría del alambre y además lo intenté cerrar con silicona y es que quedaban como bultos y parecía un alienígena, entonces tuve que pasar de eso y me fui a lo fácil, hacerlo con fieltro. Entonces en un papel dibujé la forma que me gustaba, en el centro de la cabeza corté con un cúter una línea recta y un pelín profunda para que entrase bien los pelitos, y una vez vi la forma y el tamaño que me gustaban, pues simplemente lo pegué dentro y luego lo fui cosiendo según iba cosiendo las demás partes. Lo último que me quedaban ya eran las pupilas, que pues otra vez pues simplemente dibujarlo en un papel hasta que me gustase la forma y el tamaño, y pues me olvidé, no quise saber más de coser, entonces simplemente lo pegué directamente y ya está. Y así es como hice mi Perry el ornitorrinco desde cero, con todos los problemas que me dio, con pues todo el proceso que ha tenido detrás, y luego también aprovechando que estoy ahora con los peluches de hombro, he arreglado a Gary, que no sé si alguno que vea mis vídeos de YouTube me seguirá en Instagram y conocerá el furor que tuvo ese Gary. Y pues nada, muchas gracias por ver. El siguiente vídeo también va a ser muy interesante, que es cómo hacer orejas magnéticas, así que espero que me acompañéis en el siguiente vídeo. Espero que os haya servido el Igor de hombro y muchas gracias por ver. Adiós.